Bienvenidos además a nuestro canal Un abogado contra la demagogia, y hoy vamos a estudiar el informe que ha hecho la Guardia Civil, la Comandancia de Madrid, para el Juzgado de Instrucción número 51, también de Madrid, y que ha supuesto la destitución del señor Pérez de los Cobos, que es el jefe de la Comandancia de Madrid, por el cual Marlaska la ha destituido. Como sabéis, bueno, pues yo llevo 26 años de abogado, he tenido oportunidad de ver pues miles de informes y atestados de la policía sobre muchas cuestiones y bueno, he estado estudiando este. No os quiero aburrir, voy simplemente a lo fundamental. Os dejo por supuesto abajo el informe completo, son 83 páginas para que vosotros lo leáis y bueno, saquéis las conclusiones que queráis. Yo ahora simplemente voy a resumiros lo fundamental de este informe, que yo creo que es lo más interesante. Bien. ¿Qué es lo que dice? Si vamos al folio 3, dice evolución de la amenaza del COVID-19. A finales de diciembre de 2019, las autoridades chinas informaron sobre varios casos de un síndrome respiratorio agudo en la ciudad de Wuhan, China, siendo identificado por los científicos como un nuevo tipo de coronavirus, COVID-19. El brote inicial de Wuhan se extendió rápidamente, afectando a otras partes de China y pronto se detectaron casos en otros países, contabilizándose 86.068 casos en el mundo a fecha 2 de marzo de 2020 y 143.000 casos con 5.407 personas que perdieron la vida ya para el 14 de marzo de ese mismo año. Bueno, pues ahora se establecen cuáles son las medidas y recomendaciones propuestas en materias de salud con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Entonces ya se dice que el 29 de enero de 2020, la OMS aconseja ya evitar las aglomeraciones y no permanecer con frecuencia en espacios cerrados y abarrotados, y mantener al menos 1 metro de distancia de cualquier persona con síntomas. Hablamos del 29 de enero de 2020. El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de COVID-19 como pandemia. Y ese mismo día declara que el citado virus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y sostiene el muy alto riesgo de propagación. Por otra parte, se señalaba que Europa era el epicentro de la pandemia, con más casos y víctimas mortales que en ningún lugar del mundo, excepto en China, ¿no? El 16 de febrero de 2020, la OMS publicó un informe que se anexa aquí, recomendando a las autoridades de salud pública de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres internacionales establecer planes y medidas de contingencia eficaces ante la emergencia de salud pública que venía. El 24 de febrero de 2020, la OMS publicó un informe que se anexa también, en el que fija los objetivos estratégicos respecto al COVID-19. El primero de ellos hace referencia a la prevención de eventos de amplificación de transmisión del virus. El 2 de marzo de 2020 se refiere que España, al igual que el resto de Europa, se encuentra en el escenario 1, avanzando rápidamente hacia el escenario 2. Hablamos del 2 de marzo. El 5 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emite una nota informativa sobre las medidas preventivas a adoptar contra la crisis sanitaria del COVID-19, diciendo que había que evitar en los lugares aglomeraciones de personas y eventos multitudinarios. El 6 de marzo de 2020, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid suspende las prácticas que se realicen en cualquier centro sanitario ubicado dentro de la Comunidad de Madrid. Y ese mismo día se recomendó el aplazamiento de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado. Sin embargo, se hace constar aquí en el informe que la delegación del Gobierno en Madrid toma conocimiento y permite la celebración de 130 reuniones, manifestaciones entre los días 5 y 14 de marzo de 2020, algunas de ellas muy multitudinarias, como por ejemplo la celebrada con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2020, y en la que sus promotores, la comisión del 8M, estimaron, según las comunicaciones a delegación del gobierno, que esperaban una afluencia de público de 1 millón de personas, aunque finalmente fueron aproximadamente 120.000. Por tanto, la delegación del gobierno tenía conocimiento con anterioridad de la crisis sanitaria al haber recibido directamente de otras administraciones públicas u organismos
o haber tratado internamente estos temas. Tenía claramente conocimiento, según informa la Guardia Civil. E incide aquí el informe en algo que es muy importante, que el 25 de febrero el Ministerio de Sanidad, firmado por Salvador Illa, concretó 5 focos de contagio muy importantes, entre los cuales estaban 4 regiones del norte de Italia. También se aporta en el anexo. Y a pesar de lo anterior, de estas 4 regiones que eran un foco importantísimo de contagio en el norte de Italia, el 9 de marzo se permitió que hinchas italianos viajaran a Valencia en plena crisis del coronavirus en Italia, sin que se practicaran ni controles de temperatura en el aeropuerto ni ninguna medida, a pesar de que eran aficionados del Atalanta, un club de la región de Lombardía, la más afectada de Italia. Y estos aficionados italianos deambularon sin control por bares y establecimientos de la ciudad. También se añade que el 27 de febrero de 2020 don Fernando Simón Soria manifestó que no conocían cómo podían haberse infectado un paciente en Andalucía y confesaba que el virus puede haber circulado por Andalucía y eso sí sería un riesgo, poniendo de manifiesto lo incontrolable del virus y por ende el peligro del contagio en las reuniones. Por tanto, sabiendo lo que pasaba, se permitió que estos hinchas anduvieran por Valencia libremente, lo cual es una auténtica negligencia, como pone de manifiesto la Guardia Civil. Y prosigue, ese mismo día, don Fernando Simón declaró en la cadena SER que el coronavirus probablemente había llegado a España en la segunda semana de febrero. El virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes, la cuestión es saber cuánto antes. Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de la reunión de masas, ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad. Por todo lo expuesto, dice el informe de la Guardia Civil, cree que esta instrucción tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de los casos para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución, contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020 y se deberían haber prohibido todas esas concentraciones que provocaron contagios masivos. Y es más, el día 7 de marzo de 2020, es decir, el anterior a todas las manifestaciones feministas, don Fernando Simón, según dice este informe, declaró en referencia a la manifestación del 8M que si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera. No obstante, según confesó ese mismo día, suspendió la maratón de Barcelona por suponer un riesgo en relación con el coronavirus. Tampoco podemos olvidar que todo el tema del mobile se había suspendido muchísimo tiempo antes, ¿no? Y también se dice aquí que el 6 de marzo de 2020 se produjo la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas por el riesgo que conllevaba. Es decir, el día anterior se suspende un congreso de 5.500 personas por el riesgo que suponía y sin embargo el 8 de marzo se permite otro en el que estaban previstas 1 millón de personas. Y como conclusiones se establece por este informe de la Guardia Civil que había un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, como mínimo el 5 de marzo de 2020, y por eso se evidenció que no se podía celebrar ese congreso evangelista de 5.500 personas por el riesgo que conllevaba. Y sin embargo, 3 días después se permitieron las manifestaciones feministas, lo cual obviamente supone una negligencia tremenda. Y acabando con esto, el informe dice que todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción, es decir, a la Guardia Civil, que hace este informe de 83 páginas, que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación, concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Y no se deberían haber celebrado o se deberían haber cancelado las que ya estuvieran permitidas, porque al final se celebraron con el gravísimo riesgo que suponía y que se sabía que estaba ahí y al final ha llevado a un contagio masivo de la población por la negligencia de los políticos o, si igual no es negligencia, porque anteponen sus intereses políticos
a la salud de la población, aunque luego quieran hacer ver que no. Por eso sobran los políticos, porque los políticos y los partidos políticos anteponen la política y los intereses políticos a los ciudadanos. Nos sobran los políticos y los partidos políticos. Bueno, compañeros, ¿os ha gustado el vídeo? Os dejo abajo el informe, lo podéis leer detalladamente. Me parece un escándalo, también un escándalo que Marlaska haya cesado al número 1 de la Guardia Civil en Madrid por haber hecho este informe, cuando es un informe meramente objetivo, y luego esto ha propiciado que dimitan el DAO, que es el número 2, el número 3, bueno, un auténtico escándalo lo que se ha provocado aquí por Marlaska y por el gobierno, que bueno, que nos lleva pues a lo de siempre, ¿no? Que estamos en un país en el cual son todo políticos, intereses políticos, y jamás debería ser así, porque los políticos anteponen sus intereses a los intereses de la población. Bueno, pues ya se ha visto que hay responsabilidades claras del gobierno de Fernando Simón, según se establece aquí, y por supuesto también del gobierno de la Comunidad de Madrid, que también lo ha hecho tremendamente mal, por mucho que se diga lo contrario. Sí hay responsabilidad de todos ellos, efectivamente, y la gestión de las residencias, bueno, todo un desastre, en lugar de proteger a los colectivos vulnerables. Bueno, ha sido todo un desastre, un despropósito. Esperemos que paguen unos y otros en un periodo de tiempo no demasiado largo, y que las familias de las personas que han perdido la vida vean resarcidos sus intereses, al menos emocionales, y también, por supuesto, y por qué no, económicos, que paguen por lo que han hecho, pero deberían pagar con su bolsillo. El problema es que van a pagar con nuestro bolsillo, porque cuando condenen, y que condenarán a muchos entes públicos por lo que ha ocurrido, o incluso a personas con responsabilidades públicas, se va a pagar con dinero público. O sea, al final lo vamos a pagar nosotros. Lo que tendría que pasar es que los políticos pagarán con su dinero, con el dinero suyo privado. Entonces tendrían más cuidado al gestionar. Aunque realmente no debería haber nunca políticos gestionando, porque no son gestores, son simplemente ideólogos o personas que trepan en un partido político para conseguir el poder como sea, y no tienen conocimientos ni tienen por qué tenerlos, porque no se les exige. Eso es un absurdo total, ¿no? Una persona que no sabe de nada, que llega a un puesto sobre el que no tiene nada de conocimiento, simplemente porque, bueno, pues ha trepado en un partido político. Bueno, pues no tiene ningún sentido y eso hay que cambiarlo. Por eso, Movimiento de Regeneración Política Española, compañeros, compartid el vídeo si os ha gustado, tenéis abajo el informe, lo leéis y nos vemos en siguientes vídeos.